Doble a las 3 a.m. Esta historia es real. Me la contó mi amigo Álvaro durante un viaje en autobús que duró casi 8 horas desde Madrid hasta un pueblo perdido en el norte de España cuyo nombre prefiero no mencionar. Él temblaba tanto mientras hablaba que tuve que acercarme para escucharlo bien. Su voz era apenas un susurro, como si temiera que alguien más pudiera oír lo que estaba a punto de contarme. Y después de escuchar todo lo que me dijo entendí perfectamente porque desde aquella noche Álvaro nunca más se atrevió a quedarse solo cuando cae el sol. Si alguna vez recibes una llamada a las 3 de la madrugada desde un número desconocido y la voz al otro lado de la línea suena exactamente igual que la tuya, te doy un consejo que podría salvarte la vida: no contestes. Porque el que te está llamando podría estar justo afuera de tu ventana, mirándote, esperando. Pero déjame contarte cómo empezó todo. Álvaro vivía solo en un piso pequeño en las afueras de la ciudad. No era un apartamento lujoso, ni mucho menos solo un lugar funcional con una habitación, un baño diminuto, una cocina que apenas cabía una persona y un salón donde pasaba la mayor parte del tiempo. El edificio tenía sus años construido probablemente en los 70 u 80 con esas paredes gruesas que amortiguan los sonidos del exterior pero que también hacen que el silencio dentro sea casi absoluto. El tipo de silencio que pesa, que se siente en los oídos como presión. No tenía pareja en ese momento. Había terminado una relación hacía unos meses y todavía estaba en esa fase en la que prefieres estar solo aunque la soledad a veces te coma por dentro. Sus padres vivían lejos en otra ciudad y su hermana se había mudado al extranjero hacía años. Los amigos los veía de vez en cuando, pero no era de esos que la aman todos los días. Álvaro era en esencia un hombre que había aprendido a convivir con el silencio. La noche en que todo cambió era un miércoles de diciembre. Hacía un frío brutal, de esos que te calan hasta los huesos aunque estés dentro de casa. El termómetro había bajado a -2 grados y las ventanas estaban cubiertas de una fina capa de escarcha que distorsionaba las luces de la calle. Álvaro había pasado la tarde trabajando en su ordenador, respondiendo correos, terminando tareas pendientes. Cenó algo rápido, una tortilla con pan, y se quedó viendo la televisión hasta que el cansancio le venció. Antes de acostarse hizo lo que hacía todas las noches: apagó las luces del salón, comprobó que la puerta estuviera cerrada con llave, dejó el móvil cargando en la mesita de noche y se metió bajo las mantas. La habitación quedó sumida en la oscuridad más absoluta, apenas rota por el pequeño piloto rollo del cargador del teléfono. Pero esa noche Álvaro no pudo dormirse enseguida. Algo le mantenía despierto, una sensación extraña que no sabía identificar. No era hambre, no era sed, no era el frío. Era algo más sutil, más primitivo. Como cuando sientes que alguien te observa pero al girarte no hay nadie. Esa inquietud que se instala en la boca del estómago sin razón aparente. Se dio la vuelta varias veces en la cama. Intentó pensar en cosas agradables, en las vacaciones que quería tomarse, en el partido de fútbol del fin de semana, en cualquier cosa que distrayera su mente. Pero la sensación persistía. En un momento dado le pareció oír algo fuera de la ventana, un sonido suave como pasos sobre la gravilla del patio interior del edificio. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando, pero el sonido no se repitió. Será el viento, pensó, o algún gato callejero buscando comida en los contenedores. Finalmente, después de lo que le parecieron horas, pero probablemente fueron solo 40 minutos, el sueño comenzó a vencerle. Sus párpados se hicieron pesados, su respiración se volvió más profunda y poco a poco fue dejándose elevar hacia la inconsciencia. Entonces el teléfono sonó. El sonido del timbre rasgó el silencio de la noche como un cuchillo.
Álvaro se despertó de golpe, el corazón latiéndole en la garganta. Por un momento no supo dónde estaba ni qué hora era. Solo sentía el martileo de su pulso y ese sonido estridente que no paraba. Extendió la mano hacia la mesita de noche, tanteando en la oscuridad hasta encontrar el móvil. La pantalla brillaba con una intensidad casi dolorosa en contraste con la negrura de la habitación. Tuvo que entrecerrar los ojos para leer lo que ponía. Número desconocido. Y debajo la hora 3:33, las 3:33 de la madrugada. Esa hora que algunos llaman la hora del diablo, el reverso de las 3 de la tarde, momento en que según la tradición murió Cristo. Álvaro no era supersticioso, nunca lo había sido. Se consideraba una persona racional educada en la lógica y el sentido común. Pero algo en esa combinación de números le produjo un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de diciembre. ¿Quién llama a estas horas?, pensó. Una emergencia familiar, un error. Una de esas estafas telefónicas que tanto abundan últimamente. El teléfono seguía sonando insistente, casi agresivo. Álvaro se quedó mirando la pantalla, paralizado por la indecisión. Una parte de él, la parte sensata, le decía que no contestara, que nada bueno sale de una llamada a las 3 de la madrugada desde un número que no conoces, que lo mejor era de ella que saltara el buzón de voz y volver a dormirse. Pero otra parte de él, esa curiosidad morbosa que todos llevamos dentro, le susurraba que quizás era importante, que quizás alguien necesitaba ayuda, que quizás sus padres habían tenido un accidente y estaban llamando desde el hospital con un teléfono prestado. El miedo a lo desconocido luchaba contra el miedo a perderse algo importante, y como suele pasar en estos casos, la curiosidad ganó la batalla. Álvaro deslizó el dedo por la pantalla y se elevó el teléfono al oído. Bueno, nada. Al otro lado de la línea no había absolutamente nada. Ni estática, ni ruido de fondo, ni siquiera el sonido de alguien respirando. Solo un silencio completo, total, como si hubiera conectado con el vacío mismo. Bueno, repitió Álvaro, esta vez con un tono de fastidio. ¿Hay alguien ahí? El silencio continuó por unos segundos que se hicieron eternos. Álvaro estaba a punto de colgar, convencido de que se trataba de una llamada perdida o un fallo técnico, cuando lo escuchó. Un susurro, tan bajo que tuvo que presionar el teléfono contra su oreja para captarlo, tan cerca que parecía venir de dentro de su propia cabeza. Álvaro, solo su nombre, una única palabra, pero la forma en que fue pronunciada hizo que se le helara la sangre en las venas. Porque esa voz, ese susurro, sonaba exactamente igual que su propia voz. No similar, no parecida, exactamente igual. El mismo tono, el mismo timbre, la misma manera de arrastrar ligeramente las vocales que él tenía desde niño. Era como escucharse a sí mismo en una grabación, pero en tiempo real desde el otro lado de una línea telefónica. ¿Quién eres?, preguntó Álvaro, y odió el temblor que se había colado en su voz. No hubo respuesta inmediata. Solo ese silencio denso, cargado de algo que Álvaro no podía identificar, pero que le erizaba cada velo del cuerpo. ¿Quién demonios eres?, insistió más alto esta vez, como si alzar la voz pudiera darle algún tipo de control sobre la situación. Entonces la voz habló de nuevo, y lo que dijo hizo que Álvaro se incorporara de golpe en la cama, el corazón desbocado. No cuelgues, estoy fuera, fuera. La palabra quedó flotando en el aire como una amenaza. Fuera podía significar muchas cosas. Fuera de la habitación, fuera del piso, fuera del edificio. Pero en todos los casos la implicación era la misma: había alguien allí. Alguien que le estaba llamando. Alguien que sabía su nombre. Alguien que sonaba exactamente como él.
¿Qué quieres? ¿Qué clase de broma es esta? Álvaro intentaba sonar enfadado, pero lo que salía de su boca era puro miedo disfrazado de indignación. Otro silencio, más largo esta vez. Álvaro podía escuchar su propia respiración agitada, el latido de su corazón retumbando en sus oídos. Y entonces la voz volvió a hablar. Mira por la ventana. No quiero fue su primer pensamiento. No voy a mirar. No voy a hacer lo que me dice esta voz que suena como yo, pero que no puede ser yo porque yo estoy aquí en mi cama sosteniendo este teléfono. Pero sus piernas ya se estaban moviendo, como si tuvieran voluntad propia, como si respondieran a un impulso más antiguo y más poderoso que la razón. Álvaro se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. El suelo estaba helado bajo sus pies descalzos, pero apenas lo notó. Toda su atención estaba centrada en esa cortina que le separaba del exterior. Cada paso que daba le parecía más difícil que el anterior. El aire de la habitación se sentía más denso, más frío, como si algo estuviera absorbiendo todo el calor. El teléfono seguía pegado a su orilla, pero ya no se oía nada al otro lado. Solo silencio, solo espera. Cuando llegó a la ventana, Álvaro se detuvo. Su mano temblaba mientras la extendía hacia la cortina. Una parte de él gritaba que se detuviera, que volviera a la cama, que olvidara todo esto y fingiera que había sido una pesadilla. Pero ya era demasiado tarde para eso. Había contestado la llamada, había escuchado la voz. Y ahora tenía que saber. Apartó la cortina de un tirón. La calle estaba desierta. Bajo la luz amarillenta de las farolas, el asfalto brillaba con la escarcha de la madrugada. No había coches circulando, no había peatones trasnochadores, no había absolutamente nadie. Solo el vacío y el frío y esa luz enfermiza que hacía que todo pareciera irreal. Álvaro dejó escapar un suspiro de alivio. Estaba solo. No había nadie afuera. Todo había sido una broma pesada, un error, una alucinación provocada por el sueño interrumpido. Y entonces lo vio, justo debajo de la farola que había frente a su edificio, en el punto exacto donde la luz era más intensa, había una figura. Un hombre de pie completamente inmóvil con la cara alzada hacia la ventana de Álvaro. No se movía. No hacía ningún gesto. Solo estaba allí mirando hacia arriba como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. Toda su vida, Álvaro no podía distinguir bien sus rasgos desde esa distancia. La luz de la farola creaba sombras extrañas que ocultaban parte de su rostro. Pero había algo en esa figura que le resultaba terriblemente familiar. La altura, la forma de los hombros, la manera de estar de pie con las manos a los lados. Mavis, la voz surgió del teléfono sobresaltándole. Ya no era un susurro. Ahora sonaba más clara, más cercana. Más suya. ¿Quién eres?, preguntó Álvaro una vez más, pero su voz se había reducido a un hilo. La respuesta llegó con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Soy tú. En ese preciso instante la figura bajo la farola levantó la mano. Y Álvaro vio con una claridad horrible que también sostenía un teléfono, que también se lo estaba levando al oído, que cada movimiento que hacía era un reflejo perfecto de los suyos propios, como si estuviera mirando un espejo que hubiera cobrado vida propia y hubiera decidido bajar a la calle. Álvaro dio un paso atrás y la figura dio un paso atrás. Álvaro se elevó la mano libre a la cara y la figura hizo exactamente lo mismo. No, susurró Álvaro. Esto no puede estar pasando. Esto no es real. Pero la voz en el teléfono, su voz, la voz que era y no era suya, le respondió con una certeza que no admitía discusión: soy más real de lo que crees. Y ahora que me has visto ya no puedo irme. Una nube se movió en el cielo y un rayo de luna iluminó por completo la calle. Y por un segundo, solo un segundo, Álvaro pudo ver el rostro de la figura con total claridad. Era su cara, sus ojos, su nariz,
Su boca, hasta la pequeña cicatriz que tenía en la ceja izquierda de cuando se cayó de la bicicleta a los 7 años. Todo idéntico, todo exacto, excepto por una cosa. La figura estaba sonriendo, una sonrisa amplia sin calidez que no le gabara los ojos. Una sonrisa que parecía dibujada en el rostro por alguien que había visto sonrisas pero nunca había entendido lo que significaban. Y en ese momento Álvaro supo con absoluta certeza que aquello que le devolvía la mirada desde la calle no era humano. Nunca lo había sido. La sonrisa permaneció grabada en la retina de Álvaro incluso cuando cerró los ojos con fuerza intentando borrar lo que acababa de presenciar. Pero no sirvió de nada. Cuando volvió a abrirlos, la figura seguía allí inmóvil bajo la farola con el teléfono pegado a la oreja y esa mueca gelada que pretendía ser una sonrisa pero que carecía de cualquier atisbo de humanidad. No puede ser real, se repitió Álvaro mentalmente. Estoy sonando. Esto es una pesadilla y en cualquier momento voy a despertar. Pero el frío del suelo bajo sus pies descalzos era demasiado intenso para ser un sueño. El peso del teléfono en su mano era demasiado tangible, y el terror que le atenazaba el pecho era demasiado visceral, demasiado primitivo como para ser producto de su imaginación. ¿Por qué no dices nada? La voz surgió del teléfono arrancándole un respingo. Te ha comido la lengua el gato. Álvaro quiso responder, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Solo pudo emitir un sonido ahogado mezcla de miedo y confusión. Tranquilo, continuó la voz, su propia voz, con un tono que pretendía ser reconfortante pero que resultaba profundamente perturbador. No voy a hacerte daño. Solo quiero que entiendas. Que entienda que logro articular Álvaro finalmente. Que siempre he estado aquí. Desde el principio. Desde antes de que nacieras incluso, solo que nunca me habías visto. Hasta ahora. Álvaro sintió cómo las piernas le falaban. Tuvo que apoyarse en el marco de la ventana para no caer. Su mente racional, esa parte de él que siempre había confiado en la lógica y la ciencia, luchaba desesperadamente por encontrar una explicación. Un gemelo perdido, un impostor con cirugía plástica. Una elaborada broma de cámara oculta, cualquier cosa que tuviera sentido en el mundo que conocía. Pero nada de eso explicaba la voz, nada de eso explicaba cómo aquel ser podía sonar exactamente como él, con cada matiz, cada inflexión, cada pequeña imperfección que hacía única su forma de hablar. ¿Qué eres?, preguntó Álvaro, y su voz sonó como la de un niño perdido en la oscuridad. La figura bajo la farola ladeó la cabeza, un gesto que Álvaro reconoció como propio. Lo hacía cuando estaba pensando, cuando alguien le hacía una pregunta que requería reflexión. Ya te lo he dicho, soy tú. La parte de ti que no conoces, la sombra que camina a tu lado cuando no hay luz suficiente para verla. Eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Solo que todavía no lo comprendes. Álvaro miró hacia abajo, hacia la calle, y vio que la figura había dado un paso adelante. Solo uno, pero suficiente para salir del círculo de luz de la farola y adentrarse en la zona de penumbra. Sus rasgos se volvieron menos definidos, más porosos, como si la oscuridad lo estuviera absorbiendo. ¿Qué haces?, preguntó Álvaro, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de él. Acercarme, respondió la voz con naturalidad. Llevamos demasiado tiempo separados. No, quédate donde estás. ¿Por qué me tienes miedo?, si admitió Álvaro sin pensarlo. Claro que te tengo miedo. La figura se detuvo. Por un momento pareció considerar esas palabras. Luego lentamente dio otro paso adelante. El miedo es natural. Es lo que nos mantiene vivos. Pero no deberías temerme a mí. Al fin y al cabo, temerse a uno mismo es la forma más inútil del miedo. Tú no eres yo.
No sé qué eres, pero no eres yo. Una risa suave surgió del teléfono. Era la risa de Álvaro, esa risa corta y algo nasal que soltaba cuando algo le hacía gracia de verdad. Pero escucharla en ese contexto pronunciada por aquella cosa que se hacía pasar por él la convertía en algo obsceno. Puedes negarlo todo lo que quieras. No cambiará nada. La figura dio otro paso. Ya había cruzado la mitad de la calle. Álvaro podía ver ahora que llevaba puesta la misma ropa que él se había puesto esa mañana, unos vaqueros oscuros, una camiseta gris, una sudadera negra con capucha. Incluso las zapatillas eran las mismas, esas Converse desgastadas que llevaba usando desde hacía 3 años. Para ordenó Álvaro, aunque sabía que su voz carecía de autoridad. Para ahora mismo, o que vas a llamar a la policía y que les vas a decir que hay un hombre en la calle que se parece a ti, que de estar llamando desde un número desconocido serán de ti, Álvaro. Te tomarán por loco, y tenía razón. Álvaro lo sabía, que podía decirle a la policía que no sonara como los delirios de un demente. Además, para cuando llegaran a aquella cosa probablemente habría desaparecido, dejándole como un histérico que ve fantasmas en mitad de la noche. ¿Qué quieres de mí?, pregunto, y esta vez su voz sonó derrotada. Solo quiero que me conozcas, que aceptes que existo. Llevamos toda la vida ignorándonos el uno al otro. Ya es hora de que eso cambie. La figura estaba ahora al pie del edificio. Álvaro ya no podía verla desde su ventana. El ángulo no se lo permitía, pero sabía que seguía allí. Podía sentirlo como se siente la presencia de alguien en una habitación oscura aunque no puedas verle. ¿Dónde estás?, preguntó, odiando el temblor de su voz. Aquí abajo, mirando hacia arriba, preguntándome si vas a bajar a abrirme o si voy a tener que subir yo. El corazón de Álvaro dio un vuelco. Subir, ¿cómo vas a subir? Tengo mis métodos. Como para confirmar sus palabras, Álvaro escuchó un sonido que venía del exterior. Un golpe suave como de algo impactando contra la pared del edificio. Luego otro, y otro, rítmicos ascendentes como si alguien estuviera escalando. No, susurró Álvaro. No, no, no. Se apartó de la ventana y corrió hacia la puerta de la habitación. Tenía que salir de allí, tenía que escapar. No sabía a dónde, pero cualquier lugar era mejor que quedarse encerrado esperando a que aquella cosa llegara hasta él. Pero cuando agarró el pomo de la puerta e intentó girarlo, descubrió que no se movía. Tiró con fuerza una vez, 2 veces, 3 veces. Nada. La puerta estaba atascada como si alguien la hubiera cerrado desde fuera. No te molestes, dijo la voz en el teléfono. No vas a poder abrirla. ¿Qué has hecho? ¿Qué le has hecho a la puerta? Yo no he hecho nada. Es tu propia mente la que te tiene atrapado. Tu miedo. Tu negación. Cuanto más te resistes, más difícil se vuelve todo. Álvaro golpeó la puerta con el puño. Déjame salir, no puedo dejarte salir de algo en lo que tú mismo dejas encerrado. Los golpes en la pared exterior se habían detenido. Álvaro contuvo la respiración, aguzando el oído, intentando determinar dónde estaba ahora aquella cosa. El silencio era absoluto, tan denso que podía sentirlo presionando contra sus tímpanos. Entonces lo oyó, un golpeteo suave, casi delicado, que venía de la ventana. Toc, toc, toc. Álvaro se giró lentamente, como si sus músculos se hubieran convertido en plomo. La cortina seguía apartada, dejando el cristal expuesto a la noche. Y al otro lado del cristal, suspendido de alguna manera imposible a 3 pisos de altura, estaba él, su doble, su sombra, su doppelganger. La cara estaba pegada al cristal, la nariz aplastada contra la superficie fría, los ojos clavados en los suyos. La sonrisa seguía allí, más amplia que antes, mostrando ahora los dientes. Dientes que eran exactamente iguales a los de Álvaro, hasta la pequeña mela en el incisivo izquierdo que se había hecho de niño al caerse de un columpio. Toc,
Toc, toc. La mano golpeaba el cristal con un ritmo pausado casi hipnótico. Cada golpe enviaba pequeñas ondas de vibración a través del vidrio. Déjame entrar, dijo la voz en el teléfono, aunque Álvaro podía ver que los labios de la figura al otro lado del cristal no se movían. Hace frío aquí fuera. Vete, por favor, déjame en paz, no puedo irme. Ya te lo he dicho. Ahora que me has visto formo parte de tu realidad. No hay vuelta atrás. Álvaro buscó desesperadamente algo con lo que defenderse. Sus ojos recorrieron la habitación, la cama, la mesita de noche, el armario, la lámpara. Nada que pudiera servirle contra algo que podía escalar paredes y bloquear puertas con el pensamiento. No necesitas defenderte de mí, dijo la voz como si hubiera leído su mente. No soy tu enemigo. Entonces, ¿qué eres? Soy tu verdad. La parte de ti que has estado negando toda tu vida. Todos esos pensamientos oscuros que entierras en lo más profundo. Todos esos miedos que finges no tener. Todas esas versiones de ti mismo que podrías haber sido pero elegiste no ser. Yo soy todo eso, y mucho más. El cristal de la ventana comenzó a empanarse desde el exterior como si el aliento de la figura lo estuviera cubriendo debajo. Pero no era bajo normal. Era negro denso y se extendía por la superficie del cristal como tinta derramada en agua. No susurró Álvaro. Sí, respondió la voz. Es hora de que nos conozcamos de verdad. La mancha negra siguió extendiéndose hasta cubrir toda la ventana. La habitación quedó sumida en una oscuridad aún más profunda, si es que eso era posible. Álvaro no podía ver nada, ni siquiera su propia mano frente a su cara. Intentó encender la luz del techo, pero el interruptor no funcionaba. Buscó el móvil para usar la linterna, pero se dio cuenta de que ya no lo tenía en la mano. Lo había dejado caer en algún momento y no sabía dónde. ¿Dónde estás?, preguntó a la oscuridad. Aquí, respondió la voz, y esta vez no venía del teléfono. Venía de dentro de la habitación, de algún lugar a su derecha muy cerca. Justo aquí. Álvaro se apartó instintivamente, tropezando con algo y cayendo al suelo. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Se quedó aliterado, jadeando mientras el frío del suelo se filtraba a través de su ropa. No tengas miedo, dijo la voz ahora más cerca todavía. Esto solo duele si te resistes. El que es lo que duele, conocerse a uno mismo. Álvaro sintió algo rozarle el tobillo. Algo frío, increíblemente frío, como si le hubieran tocado con un trozo de hielo. Gritó e intentó apartarse, arrastrándose por el suelo hacia donde creía que estaba la puerta. Pero no llegó muy lejos. Algo lo agarró del tobillo y tiró de él hacia atrás. La fuerza era inmensa, sobrehumana. Álvaro aranó el suelo intentando aferrarse a algo, pero sus dedos solo encontraban madera lisa. Basta de huir, dijo la voz, y ahora sonaba irritada. Llevamos demasiado tiempo jugando a este juego. La presión en el tobillo aumentó. Álvaro sintió como los huesos protestaban bajo aquel agarre imposible. El dolor le arrancó otro grito. Suéltame cuando aceptes lo que eres. Ya sé lo que soy, no tienes ni idea, pero vas a aprenderlo. De repente la presión desapareció. Álvaro se quedó inmóvil, respirando entrecortadamente sin atreverse a moverse. La oscuridad seguía siendo total, pero ahora había algo diferente en ella. Una presencia, una densidad, como si el aire mismo se hubiera solidificado a su alrededor. Levántate, ordenó la voz. Álvaro no se movió. He dicho que te levantes. Algo le agarró del cuello de la camiseta y tiró del hacha arriba, poniéndole de pie de un tirón. Álvaro se tambaleó, desorientado, incapaz de ver nada, pero sintiendo claramente que no estaba solo. Abre los ojos, dijo la voz. Los tengo abiertos. No. Los tienes cerrados. Los has tenido cerrados toda tu vida. Pero ahora vas a abrirlos de verdad. Algo frío le tocó la cara. Dedos, reconoció Álvaro.
dedos helados que le recorrían la mejilla, la frente y los párpados. El contacto le producía un dolor agudo como si le estuvieran quemando con hielo seco. ¿Sientes eso?, preguntó la voz. Eso es lo que se siente al tocarse a uno mismo, al confrontar tu propia oscuridad. Para, por favor, para. Todavía no has visto lo suficiente. Los dedos presionaron contra sus párpados cerrados, obligándole a abrirlos. Y cuando lo hizo, Álvaro vio. La oscuridad había desaparecido. Estaba de pie en medio de su habitación, que ahora estaba iluminada por una luz extraña sin origen aparente que lo bañaba todo en tonos azulados. Y frente a él, a menos de 1 metro de distancia, estaba su doble. Pero ya no sonreía. Su expresión era seria, casi solemne. Y sus ojos, que deberían haber sido marrones como los de Álvaro, eran completamente blancos, sin iris, sin pupilas, solo un vacío lechoso que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Mírame, dijo el doble, y su boca se movió por primera vez sincronizada con las palabras. Mírame bien. Álvaro quiso apartar la vista, pero no podía. Algo le mantenía los ojos fijos en aquella figura, en aquel espejo corrupto de sí mismo. Esto es lo que eres, continuó el doble. Esto es lo que todos somos, luz y oscuridad, bien y mal, lo que mostramos al mundo y lo que escondemos en las profundidades. Tú has pasado toda tu vida fingiendo que solo existe una mitad, pero la otra siempre ha estado aquí, esperando, creciendo, alimentándose de todo lo que reprimías. ¿Por qué ahora logro preguntar, Álvaro? ¿Por qué te muestras ahora? ¿Por qué ya no podías seguir oculto? ¿Por qué has llegado a un punto en tu vida en el que la negación ya no es sostenible? Porque aunque no lo sepas, me has estado llamando. Cada noche en tus sueños, cada vez que te miras al espejo y sientes que algo no está bien, cada momento de soledad en el que te preguntas quién eres realmente. Yo nunca te he amado. Lo has hecho. Puede que no con palabras, pero lo has hecho. Y yo he respondido. El doble extendió la mano hacia él. Álvaro vio sus propios dedos acercándose a su cara, sintió el frío que emanaba de ellos antes incluso de que le tocaran. No quiero ver, susurro. Nadie quiere, pero todos debemos hacerlo, tarde o temprano. Los dedos le tocaron la frente justo entre los ojos. Y en ese momento el mundo explotó en 1000 pedazos, imágenes, recuerdos, sensaciones. Todo se precipitó sobre Álvaro como una avalancha, enterrándole bajo el peso de su propia vida. Vio momentos de su infancia que había olvidado. Sintió emociones que había enterrado hace décadas. Escuchó pensamientos que nunca se había permitido pensar. Vio su crueldad. Las veces que había hecho daño a otros intencionadamente o no. Las palabras hirientes que había pronunciado. Las oportunidades de bondad que había dejado pasar por cobardía o indiferencia. Vio su debilidad, los miedos que le paralizaban. Las inseguridades que disfrazaba de arrogancia. Las mentiras que se contaba a sí mismo para poder seguir adelante. Vio su oscuridad, los pensamientos intrusivos que le asaltaban en momentos de silencio, los impulsos que reprimía, los deseos que le avergonzaban, y vio también su luz, los actos de bondad que había olvidado, los momentos de valentía que había menospreciado, el amor que había dado y recibido a lo largo de su vida. Todo estaba allí, todo formaba parte de él. Lo bueno y lo malo, lo luminoso y lo oscuro entrelazados de manera inextricable. ¿Lo ves ahora?, preguntó la voz de su doble resonando dentro de su cabeza. ¿Ves lo que eres? Álvaro no podía responder. Estaba abrumado, ahogándose en el océano de su propia psique. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. No tienes que temerme, continuó la voz. No soy tu enemigo. Soy tu maestro, tu guía. He venido a mostrarte el camino hacia ti mismo. Y si no quiero verlo, si prefiero seguir como estaba, esa opción ya no existe.
Una vez que abres los ojos no puedes volver a cerrarlos. Una vez que ves la verdad no puedes dejar de verla. La presión en su frente desapareció. Las imágenes se desvanecieron. Álvaro cayó de rodillas yadeando con el rostro empapado en lágrimas y sudor. El doble seguía de pie frente a él mirándole desde arriba con esos ojos vacíos que parecían contener todo el universo y nadar al mismo tiempo. Esto ha sido solo el principio, dijo el doble. Una muestra de lo que eres capaz de ver, de lo que llevas dentro sin saberlo. No quiero más. Por favor, no quiero más. Lo que quieras o dejes de querer ya no importa. El proceso ha comenzado. Y no se detendrá hasta que esté completo. ¿Qué proceso de que estás hablando? El doble se arrodilló frente a él acercando su cara hasta que sus narices casi se tocaban. El frío que emanaba de su piel era insoportable como estar junto a un bloque de hielo seco. Voy a liberarte, Álvaro. Voy a arrancarte de la cárcel que tú mismo has construido. Voy a mostrarte quién eres realmente sin máscaras, sin mentiras, sin autoengaños. Y cuando termines serás libre. O estarás destruido. No hay término medio. Álvaro cerró los ojos incapaz de seguir mirando a aquella versión corrupta de sí mismo. Por favor, susurró. Solo quiero despertar. Pero no hubo respuesta. Cuando volvió a abrir los ojos el doble había desaparecido. La luz extraña se había apagado. La habitación estaba sumida en la oscuridad normal de cualquier noche de invierno. Álvaro se quedó ali de rodillas en el suelo temblando. No sabía cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o horas. El tiempo había perdido todo significado. Finalmente reunió fuerzas para levantarse. Sus piernas apenas le sostenían. Tanteó en la oscuridad hasta encontrar el interruptor de la luz y para su sorpresa esta vez funcionó. La bombilla del techo parpadeó y se encendió banando la habitación en una luz cálida y familiar. Todo estaba en su sitio. La cama, la mesita de noche, el armario, la lámpara. Nada parecía haber sido tocado. Álvaro miró hacia la ventana. El cristal estaba limpio, sin rastro de la mancha negra que lo había cubierto. La calle visible a través del vidrio estaba vacía. No había ninguna figura bajo la farola. Buscó su teléfono y lo encontró en el suelo junto a la cama. La pantalla mostraba la hora 5:17. Habían pasado casi 2 horas desde que sonó aquella llamada. Abrió el historial de llamadas con dedos temblorosos. No había nada. Ninguna llamada entrante. Ningún número desconocido. Como si la conversación telefónica nunca hubiera tenido lugar. Álvaro se dejó caer en la cama exhausto física y mentalmente. Su cuerpo le dolía como si hubiera corrido una maratón. Su mente era un torbellino de imágenes y emociones que no conseguía procesar. Había sido un sueño. Tenía que haber sido un sueño. Una pesadilla increíblemente vivida producto del estrés y la soledad y el frío del invierno. Eso es lo que intentó decirse a sí mismo mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana. Pero entonces vio algo que hizo que el corazón se le detuviera en el pecho. En su tobillo, ali donde había sentido aquel agarre helado, había una marca. Una marca roja con forma de dedos, como si alguien le hubiera agarrado con tanta fuerza que le hubiera dejado un hematoma. Y en ese momento Álvaro supo que no había sido un sueño. Que aquella cosa, aquel doble, aquel doppelganger era real. Y que volvería. Los días siguientes fueron un infierno. Álvaro apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de su doble mirándole desde el otro lado del cristal. Esa sonrisa vacía, esos ojos blancos como la leche. Y peor aún sentía de nuevo aquel contacto helado en la frente, aquel torrente de imágenes inundando su mente mostrándole cosas sobre sí mismo que preferiría no haber visto nunca. Dejó todas las luces encendidas. Todas. La del dormitorio, la del salón, la del baño, la de la cocina.
Incluso compró lámparas adicionales y las distribuyó por el piso creando un resplandor constante que mantenía las sombras a raya. La factura de la luz se dispararía, pero no le importaba. Cualquier cosa era mejor que enfrentarse a la oscuridad. Los primeros 3 días no pasó nada. Álvaro empezó a pensar que tal vez se había terminado. Que tal vez el doble había dicho lo que tenía que decir y había vuelto a ese lugar del que había salido. Que tal vez con un poco de suerte podría fingir que nada había sucedido y seguir adelante con su vida. Pero al 4.º día su teléfono vibró a las 3:30 de la madrugada. Álvaro estaba despierto como todas las noches desde entonces. Estaba sentado en el sofá del salón con la televisión encendida sin sonido y un café frío en la mano cuando sintió la vibración del móvil en el bolsillo. El corazón se le aceleró antes incluso de sacar el teléfono. Sabía lo que iba a ver en la pantalla. Número desconocido. No contestó. Se quedó mirando la pantalla mientras el teléfono vibraba y vibraba hasta que finalmente se detuvo. Luego comprobó el historial de llamadas. Nada. Como si la llamada nunca hubiera existido. Pero unos segundos después llegó un mensaje de texto. También de un número desconocido. No puedes ignorarme para siempre. Álvaro borró el mensaje con dedos temblorosos. Luego bloqueó el número aunque sabía que no serviría de nada. El doble encontraría otra forma de contactarle. Siempre lo hacía. Al 5.º día empezaron los problemas con los espejos. Estaba en el baño lavándose los dientes antes de acostarse cuando lo vio. Su reflejo en el espejo hizo algo que él no había hecho. Fue solo un parpadeo, un movimiento mínimo, pero Álvaro estaba seguro de haberlo visto. Su reflejo había sonreído. Esa sonrisa fría sin vida que había visto en la cara de su doble aquella noche. Álvaro dejó caer el cepillo de dientes y retrocedió chocando contra la pared del baño. Se quedó mirando el espejo con los ojos muy abiertos, el corazón martilleándole en el pecho. El reflejo le devolvía la mirada. Normal. Simétrico. Haciendo exactamente lo que él hacía. Había sido su imaginación. Tenía que haber sido su imaginación. Pero al día siguiente volvió a pasar. Esta vez estaba en el ascensor de camino al trabajo cuando piló a su reflejo mirándole de reojo. Solo un instante. Solo una fracción de segundo. Pero había sido real. Estaba seguro de que había sido real. Álvaro dejó de mirarse en los espejos. Cubrió el del baño con una toalla. Evitaba los escaparates cuando caminaba por la calle. Apartaba la vista de cualquier superficie reflectante. No podía soportar la idea de ver a su doble mirándole desde el otro lado del cristal. Al 7.º día el doble volvió. Álvaro estaba en la cama intentando dormir pese al brillo de las múltiples lámparas que iluminaban la habitación cuando escuchó un sonido que hizo que se le helara la sangre. Toc, 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 venía de la ventana. El mismo golpeteo rítmico pausado que había escuchado aquella primera noche. No mires, se dijo a sí mismo. No mires, no mires, no mires. Toc, toc, toc. Cerró los ojos con fuerza tapándose los oídos con las manos intentando bloquear el sonido. Pero era inútil. El golpeteo seguía ahí penetrando a través de sus dedos colándose en su cerebro. Toc, 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 vas a ignorarme toda la noche. La voz sonó dentro de su cabeza clara como si alguien le susurrara al oído. Puedo esperar. Tengo todo el tiempo del mundo. Vete, susurró Álvaro. Déjame en paz. No puedo. Ya te lo expliqué. Ahora que me has visto soy parte de tu realidad. Parte de ti. Yo no te quiero. No te necesito. Eso no cambia nada. El golpeteo se detuvo. Ahora había solo silencio, un silencio espeso y amenazador. Tarde o temprano tendrás que aceptarme. Y cuanto más tarde más difícil será.
Álvaro se quedó inmóvil durante horas sin atreverse a apartar las manos de sus oídos ni a abrir los ojos. Cuando finalmente el agotamiento le venció y cayó en un sueño intranquilo, los primeros rayos del amanecer ya se filtraban por la ventana. Al despertar encontró un mensaje en su teléfono. La próxima vez abre la ventana. Álvaro borró el mensaje y se quedó mirando el móvil con expresión vacía. No podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Algo tenía que terminar. Pero no sabía cómo. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de la vida de Álvaro. El doble no se manifestaba todas las noches, pero lo hacía con suficiente frecuencia como para mantenerle en un estado de terror constante. A veces eran llamadas silenciosas, a veces eran mensajes de texto crípticos, a veces era el golpeteo en la ventana, y a veces las peores veces era el reflejo en cualquier superficie que le devolvía una sonrisa que no era suya. Álvaro adelgazó casi 8 kilos. Las ojeras bajo sus ojos se volvieron permanentes. Su trabajo empezó a resentirse. No podía concentrarse, cometía errores, llegaba tarde. Sus amigos notaron el cambio y le preguntaron qué pasaba, pero él no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo le cuentas a alguien que tu sombra ha cobrado vida propia y te acosa cada noche? Intentó buscar ayuda. Consultó a un psicólogo que le diagnosticó estrés severo y le recetó ansiolíticos. Visitó a un médico que le dijo que sus síntomas eran psicosomáticos y le recomendó dormir más. Incluso fue a ver a un cura desesperado por encontrar cualquier explicación o solución, pero el sacerdote le miró con una mezcla de compasión y escepticismo y le sugirió que rezara más. Nadie le creía, nadie podía ayudarle. Y mientras tanto el doble seguía ahí, esperando, observando, acechando desde las sombras y los reflejos. Una noche, aproximadamente 3 semanas después de aquella primera llamada, algo cambió. Álvaro estaba sentado en el sofá mirando la televisión sin verla cuando sintió una presencia detrás de él. No escuchó ningún sonido, no vio ningún movimiento. Simplemente lo supo. Había algo en él. Se giró lentamente, el corazón latiéndole con fuerza. El doble estaba de pie en medio del salón. Esta vez no había sonrisa. Su expresión era seria, casi triste. Sus ojos seguían siendo blancos vacíos, pero había algo diferente en ellos, algo que podría haber sido compasión si aquella cosa fuera capaz de sentir compasión. «Has sufrido suficiente», dijo el doble. Su voz no venía de ningún lugar específico. Simplemente estaba agilizando el espacio entre ellos. «No era mi intención causarte tanto dolor». Álvaro se puso de pie buscando instintivamente algo con lo que defenderse, pero sabía que era inútil. No había nada que pudiera hacer contra aquella cosa. «¿Qué quieres ahora?» Su voz sonaba rasposa, agotada. «Lo mismo que siempre he querido. Que me aceptes, que dejes de luchar contra mí. Aceptarte. ¿Cómo se supone que voy a aceptar algo como tú?» El doble dio un paso adelante. Álvaro retrocedió instintivamente. «Soy parte de ti, Álvaro. Siempre lo he sido. Soy todo lo que has rechazado, todo lo que has negado, todo lo que has enterrado en lo más profundo de ti mismo. No soy tu enemigo, soy tu sombra». Y una persona no puede vivir separada de su sombra eternamente. Álvaro sintió que las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. No sabía si eran de miedo, de rabia o de agotamiento. ¿Qué pasara si te acepto? Desaparecerás, ¿no? Pero dejaré de acosarte. Dejaré de aparecerme en tus sueños, en tus espejos, en tus noches de insomnio. Volveré a ser lo que siempre fui, una parte de ti que existe sin necesidad de manifestarse. Y si no te acepto, el doble ladeo la cabeza de ese gesto que era tan propio de Álvaro. Entonces seguirá aquí, noche tras noche, día tras día, hasta que ya no puedas más, hasta que tu mente se quiebre bajo el peso de la negación, hasta que no quede nada de ti excepto un cascarón vacío. Álvaro cerró los ojos. El agotamiento era total, absoluto. No le quedaban fuerzas para seguir luchando.
No le quedaba voluntad para seguir resistiendo. Que tengo que hacer, pregunto finalmente con voz apenas audible. Solo tienes que mirarme de verdad. ¿Y decir las palabras? ¿Qué palabras? El doble extendió la mano hacia él. Esta vez Álvaro no retrocedió. Di que me aceptas. Di que soy parte de ti. Di que ya no tienes miedo de tu propia sombra. Álvaro abrió los ojos. El doble estaba frente a él con la mano extendida esperando. Sus ojos blancos parecían contener todo el universo. Te acepto, susurró Álvaro. Eres parte de mí. El doble sonrió. Pero esta vez no era esa sonrisa fría y vacía. Era algo diferente. Algo casi humano. Ya no tengo miedo de continuó Álvaro sintiendo como las palabras fluían de su boca sin esfuerzo. Ya no tengo miedo de mi propia oscuridad. Ya no tengo miedo de ser quien soy. La mano del doble tocó la suya. El frío fue intenso, penetrante, pero esta vez no dolía. Era como sumergirse en agua helada y descubrir que después del shock inicial la sensación era casi reconfortante. Bien dijo el doble. Muy bien. Y entonces, sin previo aviso, todo desapareció. El doble se desvaneció como humo arrastrado por el viento. El frío se disipó. El salón volvió a ser un salón normal con su televisión encendida y su luz cálida y sus muebles familiares. Álvaro se quedó de pie en medio de la habitación con la mano todavía extendida hacia donde había estado su doble. Sentía algo diferente. Algo que no había sentido en semanas. Paz. Por primera vez desde aquella noche se sentía en paz. Se dejó caer en el sofá agotado pero extrañamente aliviado. No sabía qué había pasado exactamente. No sabía si lo que había visto era real o producto de su mente exhausta. Pero sabía una cosa, algo había cambiado. Algo fundamental. Esa noche Álvaro durmió sin pesadillas por primera vez en semanas. Y cuando se despertó a la mañana siguiente, el sol brillaba a través de la ventana y los pájaros cantaban en los árboles de la calle. Durante los días siguientes no hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo golpeteos en la ventana ni sonrisas extrañas en los espejos. El doble parecía haber cumplido su promesa, pero Álvaro no era tonto. Sabía que aquello no había terminado del todo. Podía sentirlo en algún lugar profundo de su ser. El doble seguía allí. Siempre estaría allí. Era parte de él después de todo. Pero ahora era una parte que había sido reconocida, aceptada, integrada. Ya no era un enemigo que acechaba en las sombras. Era simplemente. 2 semanas después Álvaro tomó una decisión. No podía quedarse en Madrid. No podía volver a su vida normal como si nada hubiera pasado. Necesitaba alejarse y empezar de nuevo, encontrar un lugar donde pudiera procesar todo lo que había vivido sin el peso de los recuerdos acosándole en cada esquina. Así que compró un billete de autobús hacia el norte. Un pueblo pequeño perdido en las montañas donde nadie le conocía y donde podría desaparecer durante un tiempo. Fue en ese autobús donde me lo contó todo. Yo iba en el asiento de al lado, un desconocido con quien empezó a hablar para matar el tiempo. Al principio fue una conversación normal de dónde venía, a dónde iba, qué tal el tiempo, pero a medida que avanzaba el viaje algo cambió. Álvaro empezó a contarme cosas que claramente necesitaba sacar de su pecho. Cosas que probablemente nunca le había contado a nadie, y yo escuché. Durante horas escuché. Cuando terminó su relato, el autobús estaba llegando a una parada en un pueblo pequeño cuyo nombre apenas se distinguía en el cartel de la estación. Álvaro se levantó y cogió su mochila del portaequipajes. Aquí es donde te bajas, le pregunté sorprendido. Creía que ibas más lejos. He cambiado de planes, respondió. No quiero volver a la ciudad. Demasiadas farolas, demasiadas ventanas, demasiados espejos. No supe qué decir.
Le vi caminar por el pasillo del autobús con los hombros hundidos y la cabeza agacha como un hombre que carga con un peso invisible. Álvaro le lame antes de que vayara. Se detuvo y se volvió hacia mí. ¿Crees que volverá? ¿Crees que tu doble volverá a buscarte? Él me sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego, con una voz tan baja que apenas pude escucharla, dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Nunca se fue. Sigue ahí, en algún lugar entre las sombras y los reflejos. Pero ya no le tengo miedo, y creo que eso es lo que importa. ¿Y qué vas a hacer ahora? Álvaro esbozó algo parecido a una sonrisa, aunque no había ni rastro de humor en ella. Seguir adelante. Aprender a vivir con mi sombra en lugar de huir de ella. ¿Qué otra opción tengo? Hizo una pausa y me miró con una intensidad que me puso los pelos de punta. Pero te doy un consejo, amigo. Si alguna vez recibes una llamada a las 3 de la madrugada desde un número que no conoces, no contestes. Da igual lo que te diga tu curiosidad. Da igual lo que pienses que podría ser. No contestes. Porque una vez que lo haces, una vez que escuchas esa voz, una vez que miras por la ventana y ves lo que hay ahí fuera, ya no hay vuelta atrás. Bajo del autobús sin decir nada más. Le vi a través de la ventanilla de pie en el andén con la mochila colgada de un hombro y la mirada perdida en la noche. El autobús arrancó y Álvaro fue quedando atrás cada vez más pequeño hasta que desapareció de mi vista. Esa fue la última vez que vi a mi amigo. Intenté contactar con él varias veces durante las semanas siguientes. Le escribí mensajes, incluso pregunté a conocidos comunes si sabían algo de él. Nadie tenía noticias, era como si se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. A veces me pregunto si encontró lo que buscaba en aquel pueblo perdido. Si logró hacer las paces con su sombra, con su doble, con esa parte de sí mismo que había cobrado vida propia. O si por el contrario la oscuridad finalmente le alcanzó. Probablemente nunca lo sabré. Lo que sí sé es que aquella noche cuando llegué a mi casa después del viaje no pude dormir. Me quedé despierto en la cama mirando el techo pensando en todo lo que Álvaro me había contado. En la llamada, en la voz, en la figura bajo la farola, en los ojos blancos y la sonrisa helada. Me dije a mí mismo que era solo una historia, que Álvaro siempre había tenido tendencia a dramatizar, que probablemente había exagerado o incluso inventado algunos detalles, que no había nada de qué preocuparse, pero entonces alrededor de las 3 de la madrugada mi teléfono sonó. Miré la pantalla con el corazón en un puño, número desconocido. No conteste, por supuesto que no conteste. Dejé que sonara y sonara hasta que finalmente paró. Luego me quedé allí tumbado escuchando el silencio, intentando convencerme de que había sido una coincidencia. Una llamada equivocada, nada más. Pero entonces, sin poder evitarlo, mis ojos se desviaron hacia la ventana de mi habitación. Y juro que vi algo moverse en la oscuridad de la calle, una figura, de pie, inmóvil, mirando hacia arriba. Aparte la vista inmediatamente, cerré los ojos con fuerza y me tapé la cabeza con la manta como un niño que intenta esconderse de los monstruos. Me repetí una y otra vez que no había nada allí fuera, que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada, que todo esto era culpa de la historia de Álvaro que me había sugestionado. Cuando finalmente me atreví a volver a mirar, la calle estaba vacía. No había nadie, o al menos eso es lo que quiero creer. Han pasado varios meses desde aquella noche. No he vuelto a recibir llamadas a las 3 de la madrugada. No he vuelto a ver figuras extrañas en la calle. Todo ha vuelto a la normalidad, o eso parece. Pero a veces cuando me miro en el espejo tengo la sensación de que mi reflejo tarda una fracción de segundo más de lo debido en imitar mis movimientos.
Y a veces cuando paso junto a una ventana por la noche me parece ver algo con el rabillo del hoyo. Algo que desaparece en cuanto intento enfocarlo. Probablemente no es nada, probablemente solo son nervios, probablemente. Y si tú estás escuchando esto ahora mismo en la oscuridad de tu habitación con el teléfono cerca y la noche cerrándose a tu alrededor, te pido un favor, no mires por la ventana, no te acerques al espejo. Y si tu teléfono suena a las 3:30 de la madrugada desde un número que no reconoces, por lo que más quieras no contestes, porque hay cosas ahí fuera que es mejor no despertar, verdades que es mejor no conocer, partes de nosotros mismos que deberían permanecer ocultas en las sombras para siempre, y una vez que las ves, una vez que les abres la puerta, ya no hay forma de quererla, solo queda esperar y preguntarse cuándo volverán a la mar. A una cosa más, si mientras escuchabas esta historia has sentido un escalofrío recorrer tu espalda, si has tenido la sensación de que alguien te observaba, si por un momento, solo por un momento te ha parecido ver algo extraño en el reflejo de tu pantalla, no te des la vuelta, no mires detrás de ti, y sobre todo no mires hacia la ventana. Porque ahora mismo mientras lees estas palabras puede que haya alguien ahí fuera, alguien que se parece exactamente a ti, alguien que está sonriendo y que lleva mucho tiempo esperando a que le prestes atención.